Quiero compartirles una partecita de un artículo muy interesante que estuve leyendo acerca del significado de un cisne negro. Y un cisne negro es un acontecimiento inesperado e impredecible que produce consecuencias importantes a gran escala y sobre el que se puede dar una explicación a posteriori, que quiere decir después de la experiencia, a partir de la experiencia y de los hechos. Y el concepto fue popularizado por el economista libanés Nassim Taleb en su libro El Cisne Negro del año 2007, en el que elabora la teoría de que de vez en cuando se producen fenómenos sorprendentes e imprevisibles que cambian totalmente el paradigma, y son los cisnes negros. Para Taleb, la economía o la historia avanzan gracias a estos sucesos de cambio drástico y no en una progresión gradual. El economista Taleb la bautizó así a esta teoría porque hasta la llegada de los primeros exploradores a Australia en el siglo XVII, en Europa se pensaba que todos los cisnes eran blancos. El descubrimiento de este tipo de aves con plumas negras fue un hecho que se consideraba altamente improbable, pero que sucedió y que cambió la percepción que había hasta el momento, demostrando para este gran economista lo limitado que son el conocimiento y la capacidad inductiva del ser humano. Pues bien, de igual manera, los expertos han considerado esta pandemia como un cisne negro, porque es algo que nadie lo esperaba y en muy poco tiempo lo ha cambiado todo o casi todo, y porque aún no sabemos exactamente qué pueda llegar a suceder. Sin embargo, a pesar de ser un acontecimiento que nos cambió drásticamente la vida, no sorprende a nuestro Creador. Es decir, este cisne negro no es que tomó por sorpresa a nuestro Dios y que Él no sepa qué hacer con nosotros en medio de esta circunstancia tan difícil. Porque como lo decía mi esposo este domingo, esta pandemia no define quién es Dios. Esta pandemia nos define a nosotros. Y me encanta muchísimo lo que dijo el economista Taleb, que un cisne negro demuestra lo limitado que es el conocimiento y la capacidad inductiva del ser humano. Dice 1 Corintios 13:9, porque limitado es nuestro saber y limitada nuestra inspiración. Todo lo que ha estado aconteciendo nos permite ver cuán limitados y frágiles somos los seres humanos, pero a su vez también nos permite ver cuán grande y poderoso es nuestro Dios. Dice 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Dios nos creó con la intención de que fuéramos vasijas de barro, frágiles, débiles y limitados, a fin de que en Cristo Jesús Él fuera el tesoro en nosotros que resplandeciera desde nuestro interior, demostrando así que no se trata de nosotros, sino de Él en nosotros. Y este cisne negro de la pandemia, como lo fue el 11 de septiembre del año 2001 y otros acontecimientos inesperados y dramáticos, lo que nos permite ver es que necesitamos a Dios en nuestras vidas, porque arriba de Dios no hay nadie y separados de Él no somos nada. Dice el Señor Jesús en Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Dicen dos frases que me gustan mucho. Dios sin ti sigue siendo Dios, pero tú sin Dios no eres nada. Y la otra frase dice, el que no tiene a Dios, aunque lo tenga todo, no tiene nada. Esa es una gran verdad.
Y esta pandemia nos ha demostrado que lejos de Dios somos frágiles. Y frágiles quiere decir que somos quebradizos, que somos débiles, delicados, endebles, inconsistentes. Y me gustó mucho un sinónimo que decía de mírame y no me toques, que quiere decir es muy delicado o frágil y no debe manipularse o debe manipularse con muchísimo cuidado porque es frágil. Sin Dios no podemos hacer nada. Es por esta razón que necesitamos permanecer en Él. Y permanecer es estar, mantenerse, perseverar, quedarse. Porque estos son tiempos muy difíciles y lo único que nos va a sostener es nuestra fe en Dios, nuestra confianza en Él. Porque si miramos el panorama, es completamente normal que nos desalentemos. Pero cuando ponemos nuestra mirada en quien sí tiene el poder para obrar en medio de las circunstancias difíciles, es ahí en donde tomamos fuerzas y somos fuertes en Él. Dice el Salmo 91, versículo 1, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Y dice el Salmo 27, 13 y 14, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Y me encanta que dice hubiera desmayado. Es decir, en medio de este gran cisne negro llamado pandemia, si no fuera por nuestro Dios, hubiéramos muerto. Pero como decía al inicio, esto no tomó por sorpresa a nuestro Dios, porque en su palabra nos dejó escritas las promesas que nos sostendrán en medio de estos tiempos difíciles, en donde nos recuerda que veremos su bondad en esta tierra aún en medio de la pandemia que estamos atravesando. Nadie dijo que un cisne negro como este fuera fácil, porque son acontecimientos inesperados e impredecibles. Sin embargo, me gusta mucho una frase que dice, no todas las tormentas vienen para perturbar tu vida. Algunas llegan para limpiarte el camino. Creo con toda certeza que es aquí en donde si nosotros abrimos nuestro corazón a Dios, vamos a ver su poder y su grandeza obrando en nuestro favor. Pero para esto es necesario permanecer en Él, porque su amor es todo lo que nosotros necesitamos para sostenernos en medio de las fuertes olas de la vida. Dice 2 Corintios 12:9. Pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas, mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso en mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Cuando somos débiles y reconocemos lo frágiles que somos ante nuestro Dios, su poder se manifiesta en nosotros y nos fortalece. Porque a veces Dios permitirá un Goliat en nuestras vidas para que encontremos el David que hay en cada uno de nosotros. Recuerda, no somos huérfanos, tenemos a un gran papá, grande y poderoso, fuerte, majestuoso, maravilloso, para el que nada es imposible. Así que no importa el cisne negro que exista, porque nuestro Dios cuida de ti y cuida de mí. Dice el Salmo 34, 4 y 6. Recurrí al Señor y Él me contestó y me libró de todos mis temores. Los que miran al Señor quedan radiantes de alegría y jamás se verán defraudados. Este pobre gritó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Por último, queremos hacerte una invitación muy especial y es que si aún no tienes una relación con Dios o si estás alejado de Él, hoy es el día para acercarte a Él y tomar la mejor decisión de tu vida.
Así que comunícate con nosotros. Segundo y Mónica Cifuentes al WhatsApp 315-607-5084 o a nuestro nuevo número 318-537-1742 en Bogotá, Colombia. Bendiciones para todos.